Hola a todos. En este subtema de la asignatura de comunicaciones satelitales, revisaremos lo que son técnicas de acceso múltiple, fuerzas perturbadoras y cálculo de ángulos visuales. Los objetivos son estudiar técnicas FDMA, TDMA y CDMA para comprender los distintos métodos de acceso a los recursos radio de un sistema satelital. También vamos a calcular ángulos visuales mediante la aplicación de diferentes criterios y sistemas de referencia para un adecuado apuntamiento de antenas de las estaciones terrenas. Los contenidos a revisar son acceso múltiple, fuerzas perturbadoras y ángulos visuales. En un sistema satelital existen dos enlaces principalmente, que son el enlace ascendente y el enlace descendente. En algunos casos también pueden haber enlaces entre satélites. Para lo que son los enlaces ascendentes, como vemos aquí, se utilizan las bandas altas de frecuencia y para el enlace descendente se utilizan en cambio las bandas bajas de frecuencia. La razón tiene que ver con las restricciones de energía que tienen los elementos. En este caso, el satélite es quien utiliza baterías, por lo tanto, conviene asignarle las frecuencias bajas, que son con las que se pueden alcanzar mayores velocidades de transmisión. En lo que se refiere a acceso múltiple, pues sabemos que las diferentes estaciones necesitan acceder a los recursos radio del satélite, a los transpondedores del satélite. Entonces, diferentes tecnologías se han ido estudiando, se han ido incorporando a estos sistemas. Las tecnologías, pues estamos hablando de tecnologías FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, y CDMA, acceso múltiple por división de código. Adicionalmente, existen otras técnicas que se han ido explotando, técnicas, por ejemplo, de acceso aleatorio, conocidas como Aloha, técnicas de acceso espacial, que se conocen también como SDMA. Entonces, estas diferentes técnicas tienen algunas características que las vamos a estudiar. FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, consiste en separar un ancho de banda definido en diferentes subcanales o subportadoras. FDMA tiene la característica, por decirlo así, desventaja, es que existe interferencia entre canales o interferencia cocanal. Por lo tanto, es necesario dejar una banda de guarda entre canales para evitar interferencias. En lo que son los sistemas TDMA, en cambio, el canal es compartido. Entonces, un canal de frecuencia se divide en slots temporales en donde cada estación base o cada estación terrena, perdón, hace uso de un slot determinado de tiempo para poder transmitir información. En lo que se refiere a CDMA, en cambio, las estaciones terrenas utilizan todo el ancho de banda durante todo el tiempo, pero la diferencia acá es que cada estación terrena utiliza códigos ortogonales diferentes. Estos códigos ortogonales tienen la característica de que no producen interferencia entre sí y por lo tanto las comunicaciones pueden ser separadas adecuadamente en los receptores. Otras técnicas, además de las tres que les acabo de mencionar, son SDMA y Aloha. SDMA es asignación de recursos espaciales. La idea es, por ejemplo, de que a una determinada región se la divide en diferentes zonas de cobertura. Y Aloha es una técnica de acceso múltiple aleatorio. Aquí tenemos una diapositiva en donde se pueden ver cómo es de un modo, a manera de unas analogías, cómo son estas diferentes técnicas, FDMA, TDMA y CDMA. En FDMA se asignan en frecuencia diferentes canales y las estaciones hacen uso de ese canal, de esa subportadora durante todo el tiempo. En TDMA, en cambio, los canales pueden ser compartidos, por lo que cada estación terrena tiene un espacio temporal para transmitir información. Y en CDMA se utiliza todas las frecuencias durante todo el tiempo, pero las llamadas están codificadas por unos códigos ortogonales.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el procedimiento de canalización de FDMA. Podemos observar que existen efectivamente un ancho de banda determinado y en este ancho de banda se han separado en subportadoras, en subcanales. Cada canal tiene un ancho de banda definido, aquí por ejemplo 45 kilohercios, y existe un canal de señalización común. Entonces, estos canales de acá que podemos ver se utilizan para transmitir información y el canal de señalización se utiliza para transmitir datos de control y señalización entre el satélite y las estaciones terrenas. Existen otros esquemas de asignación de canales que se conocen como DAMA, que es acceso múltiple por demanda. Esto permite que los usuarios tengan acceso igual y continuo durante todo el ancho de banda del transpondedor, asignando frecuencias de portadora en forma temporal y usando un proceso de asignación estadístico. Entonces, las portadoras o los recursos radio se asignan de forma estadística en función de los requerimientos que tienen los usuarios. Ejemplo de esto, tenemos los sistemas Intelsat de las series 4A y 5. En FDMA podemos ver que lo del gráfico anterior, las estaciones terrenas utilizan los canales de 45 kilohercios para transmitir datos y existe este canal de señalización común. Como ven, todas las estaciones terrenas utilizan este canal para poder sincronizarse con el satélite. El resto de los esquemas o de los sistemas que podemos ver aquí corresponden ya a lo que son los sistemas de comunicación como tal, moduladores, codificadores, multiplexores, sistemas de RF, etc. FDMA tiene desventajas, por ejemplo, de que pueden haber al mismo tiempo estar presentes portadoras de diferentes estaciones terrenas. Entonces, esto causa interferencia. Este fenómeno se conoce como distorsión por modulación cruzada. Y esta desventaja se puede disminuir en parte, como dice acá, apagando las soportadoras de frecuencia intermedia de todos los canales de 45 kilohercios que no se estén utilizando. La otra técnica, TDMA, es un poco más flexible para poder asignar recursos radio, porque como vemos acá, una trama TDMA separa lo que son diferentes ranuras temporales para las estaciones terrenas. También existe ráfaga de referencia, la cual se utiliza para enviar información de sincronización y control. Y lo que son las ranuras temporales, también cada ranura tiene información similar a la de acá, como ven, para sincronización y control, pero también pues los campos para poder transmitir información de usuario. Hoy en día TDMA se utiliza para la mayor parte de sistemas de comunicación. Es adecuada para transmitir datos en formato digital y también se utiliza con portadoras moduladas digitalmente, por ejemplo PSK. Cada estación terrestre transmite una ráfaga corta de una portadora modulada digitalmente. Eso es lo que se conoce como un slot temporal. Y a diferencia de FDMA, acá solamente hay una portadora de estación terrestre presente en el transpondedor en cualquier momento. Con eso ya no existe o se disminuye significativamente el fenómeno de modulación por distorsión cruzada. Perdón, al revés, distorsión por modulación cruzada. Cada estación terrestre recibe las ráfagas de todas las demás estaciones y debe seleccionar entre ellas el tráfico que ha sido destinado a esa estación. Existe una trama TDMA que ha sido estandarizada para sistemas satelitales. Esta trama se conoce como la trama CEPT y es estandarizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Podemos ver que es una trama la cual consta de muestras, canales, y en función de eso se tienen diferentes recursos que pueden utilizar los sistemas. En este gráfico podemos ver que un canal tiene una duración de 62.5 microsegundos y a su vez cada canal se encuentra separado por lo que son muestras.
un canal de satélite y acá tenemos un canal de usuario de 8 muestras. 8 muestras donde cada muestra tiene 8 bits. 8 bits por muestra. El diferente número de muestras, podemos ver acá en total 16 canales. Si hacemos un cálculo aquí, tenemos que por las 16 muestras PCM, ya que van 8 bits por cada muestra, tenemos en total 128 bits. A su vez, si hacemos el cálculo, 128 bits se transmiten en 62.5 microsegundos. Con una regla de 3 podemos determinar que la tasa de transmisión será de 2.048 megabits por segundo, o un E1. El arreglo de la trama aquí también incorpora lo que son incrementos. Entonces tenemos 32 incrementos de 128 bits. Al final, la tasa de transmisión total que se puede alcanzar es de 120.832 megabits por segundo, considerando estos incrementos de acá. Una desventaja, por decirlo así, de los sistemas TDMA es que requieren una mayor sincronización. Si estamos diciendo que el canal es compartido en tiempo, entonces se debe seleccionar adecuadamente esos recursos en tiempo para poder decodificar la información. Eso significa alta sincronización. La tercera técnica de acceso múltiple es CDMA. CDMA se utiliza, por ejemplo, en lo que son los sistemas de posicionamiento global o GPS, por ejemplo. Utiliza CDMA, en donde las comunicaciones están codificadas. Para ello, pues partimos de un transmisor de estas características en donde la información digital se modula y luego se codifica. Estos códigos son códigos ortogonales, por lo que en el receptor se pueden separar adecuadamente las comunicaciones. Si en el transmisor se hace un proceso de codificación, en el receptor se debería hacer el proceso contrario, es decir, la decodificación de la información con el código correspondiente. Si es que no se conoce ese código, entonces no se puede decodificar adecuadamente la información. Este código, como dice acá, se conoce como un código de pulso que se modula con portadoras PSK. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la estructura de estos códigos, que a la final lo que representan son señales. Señales con amplitud 6 voltios positivos, 6 voltios negativos. 6 voltios positivos representa un 1 lógico y menos 6 voltios representa un 0 lógico. Entonces, la información, dependiendo de la información binaria que se va a transmitir, los unos y ceros, se va codificando esa señal. En lo que es el receptor, pues se hace un proceso de comparación o de correlación que se conoce entre la información que se recibe y el código de la estación terrena. Si el código entonces es el adecuado, se podrá decodificar la información, como sería este caso. Y si no, si es que no existe una correlación adecuada, entonces la información que se recibe pues es un simple ruido que se filtra. En lo que representa a fuerzas perturbadoras en sistemas satelitales, podemos encontrar diferentes fenómenos que hay que tener en cuenta al momento de poner en funcionamiento estos sistemas. El fenómeno más importante, el que tiene mayor relevancia y más efecto en un sistema satelital, es la propia gravedad de la Tierra. Aquí debemos tener en cuenta que la Tierra pues no es una esfera uniforme, sino que es más bien, como ven aquí, achatada en los polos es. Eso significa que la acción de la gravedad en las órbitas no va a ser igual. Por lo tanto, puede provocar movimiento, puede provocar que el satélite pierda la posición en la que está en la órbita y esta deba ser reajustada. Además, otros fenómenos que debemos tener en cuenta son la gravedad de la Luna y el Sol. Los efectos en realidad son mínimos si los comparamos con la gravedad de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que existen, están presentes. Producen una ligera inclinación del satélite con respecto al plano ecuatorial
Y también existen otros efectos como lo son la radiación solar, partículas cósmicas y eclipses. La radiación solar existe pues por esas ráfagas que emite el sol de radiación que afectan en general a cualquier sistema de telecomunicaciones. Los eclipses pueden tener un efecto negativo. Sabemos que los satélites utilizan paneles solares. Entonces, un eclipse podría provocar que no se carguen adecuadamente las baterías de un satélite. Otros efectos que podemos encontrar se conocen como el efecto multifactor y el efecto corona. El efecto multifactor es un fenómeno que se produce por la generación de descargas electrónicas en condiciones de muy baja presión, como lo es el espacio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Un satélite cuando está en órbita en el espacio no se puede conectar con un sistema de referencia a Tierra, lo que obviamente sí se puede hacer, por ejemplo, con una estación base en Tierra. Por lo tanto, el efecto multifactor se produce por estas descargas electrónicas que pueden haber. En algunos casos, los componentes se pueden dañar, ¿sí? Y en el peor de los casos, todo el satélite también se puede dañar y deja de funcionar. Este fenómeno se debe a campos electromagnéticos que son muy intensos, como existen en el espacio. Generación secundaria de electrones, que esto se debe principalmente a los materiales propios que se utilizan al momento de fabricar el satélite. Y también tiene que ver la geometría del componente, que a veces puede ser compatible con la generación de descargas. Por otro lado, el efecto corona ocurre cuando hay un rápido crecimiento de la densidad de electrones libres en el dispositivo, cuando es ionizado por el aire y por el choque de electrones. Este efecto corona puede ser muy dañino para el satélite porque, por ejemplo, puede darse el caso de que la potencia de transmisión disminuye significativamente de tal manera que se destruye toda la fuente. Entonces, si es que hay una alta reflexión, la temperatura puede aumentar aún y esto produce la destrucción completa del satélite. Uno de los parámetros que se tiene en cuenta para controlar este efecto es mantener una potencia máxima menor a 3 dB de la potencia de ruptura. Es decir, una potencia del 50% por debajo de la potencia máxima o potencia de ruptura que está determinada para ese satélite. En lo que se refiere al cálculo de ángulos visuales, en este tema se revisa lo que son cálculos y consideraciones que hay que tener en cuenta para poder apuntar adecuadamente una estación terrena hasta un satélite. Por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos de azimut y ángulos de elevación que se deben tener en cuenta para poder apuntar una antena de televisión satelital hacia el satélite que indique el proveedor? Estos cálculos involucran pues trabajar con distintos sistemas de referencia y también considerar algunas correcciones. En primer lugar, recordar aquí lo que es latitud y longitud. Latitud es ese eje de referencia o esas líneas horizontales en el globo de la Tierra. Y tenemos latitud norte y latitud sur. Esta latitud también se puede representar con signo positivo si es norte o signo negativo si es sur. En lo que es longitud, en cambio, tenemos estas líneas verticales con respecto al globo de la Tierra. Y hacia el este, hacia esta dirección, tenemos una longitud positiva, sería positivo, y hacia el oeste sería una longitud negativa. La latitud varía entre 0 y 90, norte o sur, y la longitud varía entre 0 y 180, este u oeste. Para trabajar con satélites, también podemos decir que un satélite está a una determinada latitud y longitud, pero sería como un sistema de referencia, lo que se conoce también como un punto subsatelital, que no es más que una proyección del satélite en tierra. Los satélites geoestacionarios, por ejemplo, ese punto subsatelital coincide con lo que es el plano ecuatorial o la línea ecuatorial.
Los ángulos que les comentaba que se deben tener en cuenta para el apuntamiento son el ángulo de elevación, que sería ese ángulo vertical, y el ángulo de azimut, que sería en cambio el ángulo horizontal. Aquí existe un proceso para poder determinar esas coordenadas. Entonces, primero hay que determinar la longitud y la latitud de la estación terrena. Este dato lo podemos encontrar en un mapa, lo podemos encontrar, por ejemplo, en herramientas que usamos hoy en día, como lo es Google Earth. Allí podemos determinar latitud y longitud dependiendo del lugar en donde va a estar la estación terrena. En segundo lugar, hay que determinar la longitud del satélite de interés. Este dato también lo encontramos en la web, en la información que da el fabricante. Por ejemplo, si queremos instalar un sistema de televisión satelital, la antena parabólica, en la misma caja donde se compra el equipo ya se viene toda la información de la orientación que se debe dar para ese determinado satélite. Y esto varía dependiendo del país o de la región. Luego tenemos que calcular la diferencia en grados entre la longitud del satélite y la de la estación terrena, parámetro que lo denominamos delta L. A continuación tenemos tres métodos para poder calcular los ángulos. El primer método sería aplicando las fórmulas, que sería un método preciso. El segundo método sería un método gráfico, utilizando unas curvas que ya están trazadas previamente y que a partir de ahí se puede determinar un punto aproximado. Y el tercer método sería utilizar herramientas web. Hay un sinnúmero de herramientas web que permiten hacer estos cálculos. Vamos a ver ahora lo que es el método del uso de fórmulas. ¿Qué sería el método más exacto? La fórmula nos permite calcular el ángulo de azimut con esta ecuación y el ángulo de elevación con esta ecuación. El ángulo de azimut hay que corregirlo. Esto es muy importante porque dependiendo de la ubicación de la estación terrena con referencia al hemisferio norte o sur de la Tierra y con respecto al este u oeste del satélite, se debe corregir. Únicamente no se debe hacer ninguna corrección cuando la estación terrena está en el hemisferio sur y al oeste del satélite. En lo que es el ángulo de elevación, pues aquí sí no tenemos que hacer ninguna corrección, simplemente reemplazar estos datos que están aquí. Cabe recalcar que esta fórmula es adecuada para satélites que son geoestacionarios. Por eso es que se considera este radio de la Tierra con este radio de la órbita. Ejercicios que podemos resolver con esas fórmulas, pues aquí hay planteado uno. Asumamos una estación terrena que está ubicada en Houston, Texas, con 95.5 grados oeste de longitud y cuya latitud es 29.5 grados norte. Queremos hacer un apuntamiento con el satélite SATCOM-1 y por lo tanto hay que calcular los ángulos de azimut y ángulos de elevación aplicando las fórmulas que estaban previamente indicadas acá. La otra alternativa es, como les decía, utilizar herramientas web. Una de ellas muy sencilla de usar es dishpointer.com. En esa aplicación se selecciona primero las coordenadas de la estación terrena, luego se define cuál es el satélite y automáticamente devuelve los cálculos correspondientes de los ángulos visuales y también muestra en un gráfico cómo queda la posición de la estación terrena con respecto al satélite. En conclusión, hemos visto primeramente las diferentes técnicas de acceso múltiple que se utilizan en sistemas satelitales. Estamos hablando de técnicas FDMA, TDMA, CDMA. Vemos también algunas fuerzas perturbadoras o efectos negativos que afectan el normal funcionamiento de sistemas satelitales. El principal de ellos es la gravedad de la Tierra. Finalmente vimos que para poder calcular los ángulos visuales de sistemas satelitales se requiere definir adecuadamente lo que son las coordenadas tanto del satélite como de la estación terrena.
Posterior a ello, podemos utilizar fórmulas para hacer el cálculo o también se pueden utilizar herramientas web. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.